Señor Llorente, necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. A ustedes y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter somos @senado_govco, siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos muy buenos días. Los senadores del Congreso de la República de Colombia continúan trabajando en proyectos de gran importancia para el país, no solo en lo correspondiente a asuntos económicos, laborales y de salud, sino también en el tema ambiental. El senador liberal Iván Darío Agudelo presentó junto con congresistas de su bancada liberal un proyecto de ley el cual busca la protección de las cuevas, su exploración y el estudio de las mismas en Colombia. La importancia de este proyecto de ley radica en algo que siempre hemos insistido. Desconocemos nuestra riqueza, y una de esas grandes riquezas que tiene el territorio colombiano es sus cuevas, grutas y sumideros que componen el patrimonio espeleológico. Es a partir de un trabajo investigativo que desarrolló el periódico El Tiempo, que se llamó Colombia Subterránea, que surge la necesidad de esta iniciativa legislativa que tiene como objeto la adopción de medidas orientadas a la efectiva conservación, estudio científico, identificación, restauración y uso sostenible del patrimonio espeleológico dentro del territorio nacional. Buscamos generar una política pública que incluya la creación de un observatorio del patrimonio espeleológico. También se articularán los diferentes ministerios y los institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental, SINA, con acciones y actividades de investigación y desarrollo I+D, lo cual se articulará a la academia de las comunidades científicas y espeleológicas. Vamos a proteger nuestra gran riqueza histórica, sus aguas minerales y biodiversidad que la componen para la gran riqueza científica y cultural de Colombia. De igual forma, el senador del Partido Alianza Verde, Juan Luis Castro, junto con la bancada de salud del Congreso, radicaron un paquete de proyectos orientados a garantizar el derecho fundamental a la salud y fortalecer estrategias de prevención en salud pública, protegiendo también el bienestar psicológico de las colombianas y los colombianos. El principal objetivo de estos 4 proyectos que componen el paquete de salud mental es básicamente aproximarnos en términos de promoción y prevención a poblaciones que no han tenido atención o que históricamente el país pues no les ha prestado mucho cuidado y que generan un gasto en salud importante. La idea es fortalecer, crear pues según cada caso protocolos de atención y de educación en términos de salud mental en diversos escenarios como entornos escolares, talento humano en salud, población carcelaria y básicamente evitar que colombianos y colombianas sufran de trastornos, por ejemplo, como la ludopatía. Este paquete busca ser un ejemplo para el cumplimiento de la ley de salud mental que ya reconoce y garantiza los derechos pues, a todos los colombianos en este sentido y bueno, y esperamos que sea un proyecto que se mueva con bastante éxito en el Congreso de la República. Asimismo, los integrantes de la corporación adelantaron iniciativas y debates de control con diferentes funcionarios del gobierno para analizar los pormenores que por la pandemia son necesarios para avanzar en diversos sectores del territorio y de los cuales hablaremos en la emisión del día de hoy. Bienvenidos. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchaljú, primer vicepresidente Jaime Durán Barrera, segunda vicepresidencia Griselda Lobo Silva, el secretario general Gregorio El Hash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. Iniciamos Voces del Senado contándoles que la Comisión Primera Constitucional aprobó en debate no presencial el proyecto de ley de estatuto vial, a través del cual se busca reducir las 7.000 víctimas y los 35.000 heridos que dejan cada año los accidentes de tránsito en Colombia. La iniciativa garantiza la protección de la vida, la integridad personal y la salud, la circulación segura en las vías, así como la seguridad de las emisiones contaminantes. El proyecto estipula además límites de velocidad en vías urbanas de 50 km/h, en zonas escolares de 30 km
kilómetros por hora y vías nacionales de 90 kilómetros por hora, mientras que para las bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos establece el uso del casco de seguridad en estado íntegro homologado. El senador ponente y autor Roy Barreras se refirió al respecto. Vehículos seguros, vías seguras, normas seguras y conductores responsables. En lo primero, que las familias colombianas reciban vehículos que tengan condiciones mínimas de seguridad. ¿Cuáles son esas? Los frenos ABS, los sistemas de estabilización electrónica para el frenado, que no se ven en la vitrina, pero que hay que tenerlos, el apoyacabezas, que hay que tenerlo, los anclajes para los cinturones de seguridad. En las motocicletas es mucho más difícil, pero tenemos que tener al menos el encendido automático de luces para que sean mucho más visibles y ojalá con algún tipo de subsidio o incentivo, que en este proyecto no es obligatorio, podamos facilitarle a los motocicletas colombianos que compren unos chalecos especiales que tienen unas balas de nitrógeno y que les permite soportar mejor el impacto cuando salen despedidos, porque a diferencia del que va en 4 ruedas, el motociclista es él y su cuerpo el que sale despedido y se golpea luego al estrellarse con el pavimento. Ese tipo de protección más el casco homologado son las normas en lo que se refiere a vehículos seguros para las motocicletas. Y para las vías seguras, esas condiciones de señalética que hemos mencionado y de diseño adecuado. Y para las normas seguras, la regulación de la velocidad a 90 kilómetros y 50 kilómetros por hora, como están los estándares internacionales y europeos. Esto, por supuesto, no tiene nada de original. Son las normas internacionales que recomienda además la Organización de Naciones Unidas. Y finalmente, para los conductores responsables, una sanción mucho más severa, un reproche penal mucho más severo para quien sigue conduciendo bajo el efecto del alcohol y quien sigue violando normas de velocidad. Y para el Estado, finalmente, la obligación y la responsabilidad cuidadosa de entregar licencias de tránsito a quien haya hecho un curso serio y quien pase un examen, y no entregarle un vehículo que puede ser un arma mortal a alguien que no sabe conducirlo. La viceministra de Transporte, Carmen Valderrama, expresó que la iniciativa contribuirá a enriquecer las campañas que se vienen realizando para la reducción de la accidentalidad en las carreteras y vías del país. Desde el gobierno nacional coincidimos en que es prioritario, uno, salvar vidas en las vías del territorio nacional. Aquí no hay distinción en las vías urbanas, en las vías departamentales, en las vías nacionales. Segundo, es absolutamente importante proteger la seguridad vial en el país, en hacer referencia a los vehículos. Creemos que no solamente hay que hacer referencia a las personas, también a los vehículos, eso nos parece especialmente resaltable. Y tercero, debemos propender por la existencia de vías más seguras para los habitantes del territorio nacional. Por su parte, el senador del Partido Colombia Humana, Gustavo Petro, afirmó que el problema actualmente en el tema vial recae en los peatones, quienes terminan siendo uno de los más afectados en accidentes de tránsito. El peatón es la parte débil de la movilidad de una ciudad. Peatón, hombre o mujer. Y dentro de los peatones los más débiles son los niños y los viejos. En la ciudad, ¿a qué se les obliga? A cruzar por estrechas cebras en tiempos de semáforo más cortos que el del carro, y fundamentalmente donde más mueren es porque se les obliga a cruzar puentes peatonales, es decir, a elevarse, a subir, a bajar, porque el carro debe pasar por debajo del puente rápido. Ese es un urbanismo hecho para el carro. Si usted va al tema bicicleta, que también es pues eminentemente ciudadano, pero también hay una intermunicipalidad aquí en la bicicleta, pone la bicicleta y no hay bicicarril, pues manejar bicicleta se vuelve mucho más riesgoso. Claro, si usted pone bicicarril, entra en una discusión del poder en la ciudad. Asimismo, el senador del partido de la U, Roosevelt Rodríguez, insistió en incluir programas de educación vial desde una temprana edad con el fin de fomentar una cultura ciudadana más participativa en temas de responsabilidad vial. Nuestro mayor problema es cultural, nuestro mayor problema es educativo. El mayor énfasis tiene que estar allí, en la educación. En nuestra época íbamos a las escuelas, íbamos a los colegios con expertos en el tema de tráfico, íbamos a enseñarle a los niños de qué manera se tenía que conducir y de qué manera se tenía que comportar un peatón, un ciclista, un mayor de edad. Se le enseñaban esas pocas cosas, pero no era una tarea que se pudiera decir que hacía parte del pensum de los colegios. Hoy debiéramos estar pensando en que las clases, las cátedras de la enseñanza del comportamiento en las vías debiera ser obligatoria desde las escuelas. Ya cuando al muchacho se le va a enseñar, cuando está aprendiendo normas de cultura vial, ya no aprende. Finalmente, creo que hay que hacer mayor énfasis en el tema educativo.
hay que enseñarle a los niños, hay que enseñarle a los jóvenes en las primeras edades a comportarse en las vías, repito, no solamente como conductores, sino como usuarios corrientes, como peatones. El mundo avanza hacia allá. La peatonalización de las vías urbanas se vuelve un imperativo para proteger la vida de los ciudadanos. Voces del Senado. Seguimos en Voces del Senado y les contamos que los senadores de la Comisión Sexta se reunieron con la ministra de Educación María Victoria Angulo para conocer las medidas que la cartera ha adelantado con las instituciones privadas que para la fecha no han retornado a la presencialidad y por ende atraviesan graves problemas económicos y de trabajo. El citante al debate, el senador por el Partido Alianza Verde, Jorge Guevara, solicitó a la ministra la concertación de una mesa de trabajo para escuchar a las instituciones privadas y fijar unos parámetros de ayuda más claros. Ministra, la verdad eso no nos da a nosotros un dato significativo de apoyo, ¿sí? Pero no nos podemos quedar aquí lamentándonos. Yo sé que hay por lo menos ya definido un camino, una estructura para eso. Ministra, deben hacer un esfuerzo muy importante, necesarísimo, diría yo, para mejorar esos montos de los recursos para ayuda a padres de familia, de los créditos. Yo creo que es una necesidad, pero así, grandísima. De lo contrario, ministra, vamos a tener una debacle de este sector que genera 200.000 empleos, ¿sí? Bueno, creo que no, ministra, no nos convence esa cifra, de verdad, es exageradamente pírrica. Entonces yo, acogiendo la inquietud que han planteado, ministra, les solicito en nombre de ellos, y yo creo que lo podría hacer en nombre de la comisión, que intensifiquemos sin desconocer lo que se ha hecho, pero se requiere. Para eso, ministra, yo le solicitaría, reúnase con ellos, denles una cita a la Asociación de Colegios Privados, ¿cierto? Denles una cita y reúnase con ellos, busquen una fórmula, ¿sí? Yo aquí he reconocido su espíritu concertador. Últimamente reclamé que siga, porque fue bueno hasta antes de la pandemia. En la pandemia se atrasó un poco la negociación con los diversos actores. Hágale, ministra, ese proceso de negociación. Ábrale la puerta a una reunión con ellos, con la Federación de Padres, de la Confederación de Padres de Familia. A su vez, María Victoria Angulo, ministra de Educación, manifestó que ya se creó el Fondo Solidario para la Educación con líneas de crédito condonables para el pago de matrículas en colegios y jardines infantiles, así como para sostenimiento en instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano, que incluyen también la educación superior. Una línea de créditos condonables para los padres con niños y jóvenes en jardines y en colegios privados. Línea que desde su momento trajimos a esta comisión e incluso cuando estaba el doctor Guevara, la doctora Soledad, nos hicieron varias recomendaciones al diseño de la línea que fueron implementadas como el porcentaje de condonación. Bien dice el doctor Guevara que de pronto la gente en el país pues no cree que es una señal equívoca hablar de condonación y por fortuna quedó muy claro en el reglamento, en la publicación, que es condonable hasta el 100% para los estratos 1 y 2, hasta el 90% para el estrato 3 y hasta el 50% para el estrato 4. Estas condonaciones, ¿con qué tienen que ver, doctor Guevara y asistentes? Con que el niño continúe en el sistema. Entonces, pues toda la tranquilidad a los padres de que esa información no solo está sobre la mesa, sino hace parte del reglamento operativo que constituí yo, que como ministra de Educación, al ser la fuente primaria de constitución del fondo, con el ICETEX, y esto es bien importante. ¿Por qué la condición de condonación es que el niño siga en el sistema? Porque yo creo que el interés de todos y de la Comisión Sexta también es que los niños y jóvenes pues no deserten, que permanezcan y que las ayudas pues vayan con ese objetivo. Por su parte, el representante de los padres de familia de los colegios privados, Carlos Ballesteros, solicitó que el gobierno apoye al sector privado y establezca una línea de acción para apoyar el fortalecimiento de colegios privados y además brindar alivios a los padres que por la pandemia se han visto en la obligación de retirar a sus hijos. Nosotros desde el principio, señora ministra, dijimos que los padres no podemos asumir la cultura del endeudamiento porque la situación de pandemia nos ha dejado sin puestos de trabajo, sin oportunidades de ingreso, sin tener una perspectiva de solución a corto, mediano y largo plazo para atender el menester educativo, esas obligaciones que están pendientes. Por ende, cuando se habla del crédito condonable en el caso de los colegios privados, que es lo que estamos tocando, y de los jardines que están en alto riesgo de quedar cesantes para la siguiente periodicidad académica, pero también
la cantidad de instituciones que fueron marginadas, sea el mecanismo, el instrumento o el protocolo que haya diseñado el Ministerio e ICETEX, pero que hoy nos tienen en muy alta alerta los padres de familia, porque muy seguramente o tendremos que desescolarizar los niños o tendremos que trasladar al sector oficial, y resulta que ahí entonces se rompen varios o se quebrantan varios protocolos constitucionales, senador Guevara, en cuanto que están conduciendo a la familia a elegir un solo sistema educativo, una sola modalidad, una sola fuente de prestación de servicio educativo. Por otro lado, y preocupado por la salud mental de los menores, el senador liberal Horacio José Serpa habló sobre los efectos negativos que viene produciendo la pandemia en los niños e indicó que es importante pensar en el retorno presencial a clases de los estudiantes que puedan hacerlo y tomar medidas para quienes llevan más de 5 meses desde sus hogares. Sí, según un informe del Instituto Colombiano de Neurociencias, casi el 90% de los niños, colegas, ministra, están presentando síntomas de afectación mental y de comportamiento. El 42% se ve afectado en cuanto a las habilidades y al rendimiento académico, ¿sí? Y aquí lo dice este informe, el 42% de los niños está teniendo problemas con el sueño. El 31%, apreciado presidente y ministra y su equipo, el 31% se frustra constantemente. Entonces, las preguntas que nos hacemos es ¿cómo vamos a hacer para tratar esta salud mental? ¿Será que nosotros, por la forma en que queremos cuidarnos, estamos invisibilizando este dolor o este problema de los niños a nivel mundial? Realmente siento que se debe hacer más. Siento que hay problemas, por supuesto, económicos, pero la salud mental de los niños también debe ser una prioridad. Voces del Senado. Ante la ola de violencia que se está viviendo en algunas zonas del país recientemente por parte de grupos alzados en armas y que han cobrado la vida de líderes sociales, firmantes de paz y jóvenes, senadores del partido FARC manifestaron su preocupación por estos hechos que en medio de la pandemia crecen y están poniendo en riesgo a los habitantes de los territorios afectados por el conflicto. De ahí que la senadora Victoria Sandino pidió a las autoridades celeridad en las investigaciones para encontrar a los culpables de estos hechos. Ni siquiera nuestras familias han estado a salvo de esta arremetida. Al sol de hoy se contabilizan 236 amenazas, 32 tentativas de homicidio, 12 desapariciones forzadas, 24 desplazamientos, 39 familiares nuestros asesinados. Todas estas cifras están conectadas por patrones de persecución que el gobierno no solo ha ignorado deliberadamente, también ha ocultado y matizado mediante comunicaciones que pretenden restarle gravedad a lo sucedido. En todos estos hechos hemos alzado la voz y le hemos exigido al gobierno la protección de los integrantes de FARC. Hemos manifestado nacional e internacionalmente que la situación es insostenible y que cada día que pasa sin que se tomen las medidas necesarias para frenar la matanza incrementa el peligro para la gente que sobrevive en los territorios. Me pregunto entonces, ¿qué más necesitan las autoridades y entes de investigación y control para actuar? ¿Qué otros hechos nefastos como los que acabo de relatar necesitan para que hagan su trabajo y garanticen la vida de los y las firmantes de paz? Asimismo, el senador de la bancada FARC, Carlos Lozada, solicitó que el ministro de Defensa haga claridad ante el Congreso sobre las políticas de seguridad que adelanta el gobierno y que no están garantizando la vida de los ciudadanos en las zonas marcadas por el narcotráfico. Por eso nos parece que no podemos seguir nosotros asistiendo a este tipo de debates con las respuestas que llegan desde los ministerios, donde nos recitan la cantidad de decretos, resoluciones que le dan vida a una supuesta política pública para cumplir con las obligaciones legales y constitucionales, y no se trata de eso. En el Congreso de la República conocemos perfectamente los decretos, las medidas, las circulares, las directivas, pero eso se queda en el papel y las consecuencias desafortunadamente las tenemos que tasar en sangre, en estadísticas que no son frías cifras, sino vidas de seres humanos, de compatriotas que están cayendo a lo largo y ancho del territorio. Por eso me parece que ya es hora de que el Ministerio de Defensa y el ministro venga al Congreso y nos explique
qué es lo que realmente está fallando dentro de esa política de seguridad que, entre otras cosas, cuando fue aprobada en el Congreso de la República, claramente advertimos que estaba completamente desenfocada en la medida en que seguía poniendo el énfasis en la presencia de la fuerza pública, desatendiendo las razones estructurales que se encuentran en la base y en el origen de estos fenómenos que se dan en los territorios y que tienen en la violencia que se está viviendo apenas una expresión. Es que el pecado original no es el narcotráfico es expresión de otro tipo de problemas mucho más de fondo que tenemos en la sociedad colombiana. Voces del Senado. Concluimos la emisión del día de hoy contándoles que la Comisión Quinta tuvo un debate con los ministros de Agricultura y Hacienda para definir el presupuesto que destinará el gobierno para el agro en el año 2021, pues los senadores insistieron que como mínimo 3 billones de pesos son necesarios para invertir teniendo en cuenta la reactivación económica. El ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, afirmó que se adelantarán medidas para la modificación del crédito agropecuario en el sector rural. En estos temas de líneas de créditos especiales, que son las que tienen subsidio, que además de contar con recursos para el año entrante, queremos llevar a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario e incluso al Banco de la República modificaciones a la forma como ha venido operando el crédito agropecuario. Este año, y en el corte de cuentas hasta el mes de julio, hemos ejecutado subsidios por 131.000 millones, de los cuales el 89% ha ido para pequeños y medianos productores. Para grandes productores, el 10%. Esto nos ha permitido esos 131.000 millones de pesos en subsidio de crédito a hacer créditos por 1.4 billones de pesos. No obstante, el senador del Partido Centro Democrático, Alejandro Corrales, se mostró preocupado por la situación del sector cafetero y el impulso económico que se necesita para la reactivación. De la positiva, yo soy un caficultor comprometido con el país. A mí me preocupa mucho lo que está sucediendo. Programa de renovación de cafetales que durante muchos años se cofinanció con el gobierno. 30.000, 40.000, 45.000 millones ponía el gobierno cada año. Y ahora el gremio tiene 8.500 millones de pesos. Los tiene de gremio, de plata de los caficultores, buscando cofinanciar. Y el gobierno no ha puesto todavía. Esta era la hora en que debía ya estar ejecutándole, porque va a la productividad, porque ese sector va a poner ya no 7.2 billones de pesos, ministro, va a poner entre 9.2 y 9.8 billones de pesos dependiendo del comportamiento del dólar. Los va a irrigar en la economía nacional porque además no se quedan los cafeteros con él, lo irrigan en todo el país. ¿Y cómo se le puede retribuir ese gran beneficio? 45.000 millones de pesos para un programa de renovación que vale entre 80 y 90.000 millones de pesos cada año y que garantiza que los 14 millones de sacos que se están produciendo este año se puedan permanentemente sostener y no perdamos el mercado como nos ha pasado en otras épocas y que nos ha costado tanta plata sostenerlo. Ahí había un rubro de renovación de cultivos. Doctor Sea, usted tuvo ahí 30.000 millones de pesos. Yo espero que ahí de pronto haya algo para ese programa de renovación, pero si no, doctor Carrasquilla, sí le digo, el gremio cafetero está esperando del gobierno del presidente Duque un apoyo en el programa de renovación de cafetales, que es el mejor porque va vía fertilización a la productividad inmediata. Ahí no hay pierdis, ese es un programa, un proyecto ganador. En el mismo sentido, el senador del Partido Alianza Verde, Jorge Eduardo Londoño, expresó que no se está cumpliendo los compromisos realizados a los campesinos, quienes durante la pandemia fueron pieza clave en el tema de alimentación. Lo que nos indica la intervención del senador Corrales es que el campo no tiene color político. El campo lo que tiene son rostros humanos de desesperación, de desesperanza, de promesas incumplidas y de anhelos que cada día vemos que agonizan, que se hunden en un mar de ilusiones. Cuando empezó la pandemia, todos creímos que sectores como el de la salud, como el de la educación y como el campo sobre todo, iban a tener un tratamiento especial por la sociedad colombiana, por el gobierno nacional, porque nuestros campesinos, en una actitud de amor por la tierra, de imbricación con el campo, de amor por la producción, por su oficio, cumplieron. Y le cumplieron a Colombia, porque fueron ellos quienes abastecieron todas las ciudades. Fueron ellos sin que, con tanta ayuda del gobierno nacional, demostraron que eran organizados y que tenían la sensibilidad y la posibilidad
de llevarle alimentos a las ciudades. Por su parte, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla afirmó que para la reactivación económica la cooperación internacional será eje fundamental para ayudar al fortalecimiento del agro en el país a pesar de la difícil situación que se está viviendo. Vamos a tener la necesidad de tener un enorme esfuerzo de cooperación internacional. Cooperación internacional para que los flujos comerciales no se imposibiliten, para que los países actuemos en concordancia con principios de apertura comercial, de flujos de recursos, que no nos tranquen nuestras exportaciones, cosas de ese estilo, que a la salida de otros periodos de crisis hemos tenido rachas de esos proteccionismos excesivos que han llevado a dificultades. Y en segundo lugar, los flujos financieros. Como les decía, nosotros tuvimos la necesidad de endeudarnos en grado muy importante en el año 2020, con implicancia para el año 2021. Estos años que siguen van a ser exigentes en el sentido de las necesidades de recursos. Por lo tanto, ese segundo componente de la cooperación internacional es importante. A su vez, la senadora del partido de la U, Maritza Martínez, manifestó su inconformidad con el presupuesto actual para el sector agropecuario y coincidió con sus compañeros de la comisión en que los esfuerzos para el ámbito rural son necesarios en estos momentos. Lo cierto y lo que es absolutamente indiscutible es que el sector agropecuario ha reducido aún más su peso en el presupuesto general de la nación desde siempre, pero especialmente desde el 2018, que nosotros hicimos el ejercicio de compararlo hasta el 2021. Si la verdad, trajéramos el mismo peso relativo de los recursos que tuvo en el 2018, hoy estaríamos discutiendo un presupuesto para el sector agropecuario vigencia 2021 que tendría que ser de 3.1 billones de pesos. Y eso no es lo que está ocurriendo, y eso nos demuestra que este no es el camino que podemos seguir recorriendo en el país. La inversión en el sector agropecuario también ha venido reduciéndose drástica y constantemente en los últimos 4 años. Además, la senadora Maritza Martínez solicitó ayudas que vayan enfocadas en la mujer rural, pues consideró que aún falta inclusión en la destinación de estos recursos. No se nos olvide que en el campo las mujeres son la mitad de sus habitantes, de sus trabajadoras, y sin embargo, los recursos que están focalizados en trazadores presupuestales en el tema de mujer nos muestran una suma ridícula de 74.000 millones de pesos para el tema de mujer rural. Estamos hablando de la mitad de sus habitantes, las más discriminadas, las que soportan una mayor discriminación, unos mayores índices de pobreza. Este tema de campo y mujer tiene una presencia realmente marginal, casi ofensiva, en el presupuesto general de la nación y en el sector rural, que es el que nos compete discutir. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGodCo y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico quien les habla, Alexander Ariza. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.